Y pasamos inmediatamente a la segunda presentación que está a cargo del profesor Aníbal Rosas. Aníbal Rosas es jefe del Laboratorio de Materiales de la sección Ingeniería Mecánica. Está a cargo también de un programa de extensionismo de materiales con el Ministerio de Innovate de Perú y también tiene a cargo el programa de CITE, materiales con el Estado peruano. Por favor, démosle una bienvenida al profesor Aníbal Rosas. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Aníbal Rosas, como bien me ha presentado Lucho. Bueno, vengo a contarles una historia, ¿no? La historia de una autopsia, de las que hacemos constantemente en el laboratorio, ¿no? Tenemos algunas historias muy interesantes y simpáticas, y esta la hemos escogido particularmente porque finalmente desembocó en un tema de soldadura, ¿no? Vamos a poner la presentación. ¿Cómo? Adelante. Muy bien. Se trata de una rueda de un camión de minería, ¿no? Es un camión de minería que transporta grandes cantidades, que carga una gran cantidad de minerales, ¿no? Entonces, este elemento de máquina que podemos ver en la imagen llegó a nuestro laboratorio con la indicación de que estaba fisurado, había sido evaluado por ultrasonido y según esa evaluación presentaba una fisura de aproximadamente 6 milímetros de profundidad, ¿no? Nosotros, ¿no?, tomamos un close-up, ¿no?, un acercamiento, y esa es la indicación, ¿no? Hasta ahí fue la información recibida a nuestro laboratorio. Cortamos la muestra, ¿no? Felizmente se podía cortar, no había ningún inconveniente. Y lo primero que hicimos fue aplicar partículas magnéticas para ver si existía alguna otra fisura en la cercanía, ¿no? Y también para poder caracterizarla adecuadamente. ¿No? Vimos que era una fisura algo ramificada. Posteriormente la extrajimos y por medios mecánicos abrimos la fisura, ¿no? Y se expuso tal y como era realmente, ¿no? O sea, más allá del ultrasonido, podemos verla en las dos caras de la falla, ¿no? Podemos observar la fisura. Se puede ver una fisura con poca penetración, sin embargo bastante larga. Algún detalle, se puede ver varios frentes paralelos de fisuración, ¿no? Se puede apreciar mejor. Y medir también la profundidad, ¿no?, en su verdadera magnitud. Caracterizamos el material. Su composición química correspondía aproximadamente a una ICISAE 4140, que es un acero de medio carbono con algo de cromo. En este caso tenía algo de níquel y también molibdeno, ¿no? Un acero de baja aleación. Posteriormente medimos la dureza del material, ¿no? En promedio unos 95 Rowell B, ¿no? Un acero de mediana dureza. Posteriormente lo observamos al microscopio previa preparación microestructural, ¿no? Y nos dimos con la microestructura del mismo. Ahí tenemos una imagen a 500 aumentos y se ve básicamente una microestructura ferrítico-perlítica, ¿no? A un poco de menor magnificación observamos una estructura con evidencia de segregación, evidentemente fundida, ¿no?, como era de esperarse para la magnitud y el tamaño del elemento.
particularmente esperábamos ver una microestructura de martensita revenida, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que obtuvimos. Pensábamos inicialmente que la falla se debía a un problema de fundición, ¿no? Un poco, o probablemente hasta de fatiga por el trabajo cíclico del elemento, ¿no? Pero al cortar la muestra nos dimos cuenta de que ésta presentaba soldadura, ¿no? Es evidente los depósitos de soldadura, la zona afectada por el calor y el material base, ¿no? La pregunta era si esta soldadura había intentado reparar la fisura o era una soldadura que nacía con la fabricación del elemento. Hicimos un acercamiento metalográfico en la zona adyacente a la falla y como se puede apreciar, en la zona de falla presentaba una capa de óxido generado a alta temperatura y por otro lado una zona importante de carburación superficial. O sea, había perdido carbono en la superficie, ¿no? Esto nos daba un indicativo importante de la historia térmica del elemento, ¿no? Posteriormente decidimos hacer nuevas durezas, pero ya no en Rockwell, sino en Vickers, ¿no? Una escala mucho más pequeña, capaz de poder medir en zonas más pequeñas de la superficie fallada, ¿no? de la superficie transversal a la zona fallada. Medimos en la soldadura, medimos en la zona afectada por el calor y medimos en el material base. Como se dan cuenta, en el cuadro de abajo la dureza es más o menos constante, ¿no? Más o menos constante, entonces iba reforzando más la idea del tratamiento térmico hecho a todo el elemento, incluida la soldadura. Sin embargo, en la superficie fisurada, la dureza es bastante más baja, ¿no? Mucho más baja. Compatible con el proceso de pérdida de carbono por decarburización que había sufrido, ¿no? Nosotros podemos inferir varias cosas a partir de las imágenes. En primer lugar, contamos con un acero de mediano carbono al cromo níquel molibdeno, ¿no? En segundo lugar, la presencia de una microestructura, si se dan cuenta, ferrítico-perlítica en un acero con estas características del níquel cromo molibdeno no es la esperada, ¿no? Uno utiliza un acero de medio carbono con baja aleación pensando en un tratamiento térmico de temple y revenido, ¿no? Este acero es parecido a un 4140 que normalmente se usa en estas condiciones, ¿no? Entonces por ahí había un problema. Por otro lado, la dureza del material es una dureza relativamente baja para este tipo de elementos de máquina. Bueno, la fisura ya la hemos caracterizado en su longitud y profundidad. Después también pudimos observar que presentaba una serie de porosidades típicas del proceso de fundición. En cuanto a la fisura, en primer lugar, nuevamente repetimos, zona decarburada y con oxidación superficial. Vamos a ver la imagen nuevamente, ¿no? Esto nos indicaba muy claramente de que el proceso de fabricación del elemento había generado de por sí probablemente una cavidad, ¿no? Por un rechupe o por otra circunstancia o una fisura de contracción, y había sido reparada en fabricación mediante el proceso de soldadura. Sin embargo, esta reparación había generado una fractura. Estoy casi seguro de que si hubiéramos podido ver el elemento en el momento que se fracturó, salido de fábrica, digamos, antes del tratamiento térmico de normalizado que ha sufrido este elemento, hubiéramos encontrado zonas mucho más duras y frágiles que han podido desencadenar en la fractura del elemento de máquina. Pero como parte del proceso constructivo y de fabricación de este elemento de máquina, ha sido tratado térmicamente por normalizado y ha borrado por completo
digamos, el problema que debió haber generado la soldadura en su momento, ¿no? Acá solamente nos cuenta esta imagen de un elemento que fue soldado, que durante la soldadura se fisuró y que luego de fisurado le aplicaron un tratamiento térmico denormalizado. Un tratamiento térmico que no guardó además una atmósfera protectora adecuada para evitar la decarburización o decarburación superficial del elemento, ¿no? Después, bueno, eso básicamente les he contado prácticamente toda la historia de esta autopsia que hemos realizado, ¿no? No sé si tendrán alguna consulta o les ha quedado alguna duda. Espero haber sido claro. Quisiera saber cuál es el motivo de la decarburización superficial que tiene la pieza. ¿Proceso térmico? Sí, básicamente es un proceso de difusión, ¿no? El elemento ha sido, como les dije, sometido a un tratamiento térmico denormalizado, y para normalizarlo tenemos que calentarlo a temperaturas cercanas a los 700, 750 grados centígrados, ¿no? Para asegurar una austenización completa. Ese proceso de calentamiento a altísimas temperaturas hace que el carbono difunda, ¿no? Y básicamente en la superficie se pierde ese carbono, ¿no? Normalmente durante el tratamiento térmico se suele enriquecer la atmósfera para evitar que la difusión haga perder carbono, ¿no? Lamentablemente con el carbono también se pierden propiedades, ¿no? El carbono es un elemento que le da resistencia y dureza al elemento. ¿El tratamiento de normalizado fue defectuoso o es un tratamiento que fue mal seleccionado para este tipo de pieza de repente? Bueno, en realidad el tratamiento evidentemente no fue hecho con la rigurosidad que se requiere, pero sin embargo no fue el culpable del problema, ¿no? El culpable del problema fue un mal procedimiento de soldadura de reparación. Ese mal procedimiento de soldadura de reparación, que probablemente no precalentó adecuadamente, estoy especulando porque lo que sí sé efectivamente es que ese proceso de reparación generó una fisura, la que estamos viendo ahora, y que esa fisura no se generó en servicio, o sea, durante el trabajo del elemento de máquina, sino en su fabricación. Y que el tratamiento térmico lo que hizo fue simplemente eliminar la probable estructura dura que se debe haber generado y finalmente mostrarnos una imagen de una estructura freático-perlítica decarburada superficialmente y que nos contaba de que esa fisura se había generado mucho antes de que el elemento comience a trabajar. ¿Una otra pregunta, por favor? Aníbal. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Dos preguntitas. ¿Tenían ustedes información de la vida del componente? Y segundo, puesto que hicieron metalografía, ¿cuál era la morfología de las fases de la soldadura en la metalografía? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí, aproximadamente 30.000 horas más o menos de trabajo, y a pesar de ese trabajo, el elemento, esa fisura no siguió creciendo, ¿no? Le voy a contar después otra historia el día de mañana en el taller de otro elemento de máquina de ese mismo camión que sí tuvo un progreso de la fisura por fatiga, obviamente nucleado a partir de esa falla. Y la segunda pregunta era sobre la microestructura, ¿no?
Básicamente la microestructura era de una soldadura de relativamente bajo carbono, típica, probablemente 70-18, ¿no? No había nada extraño porque hay que recordar que lamentablemente la historia del proceso se había perdido en gran medida debido al tratamiento térmico denormalizado, ¿no? Entonces quedaban claras las isotermas, que se notaba la zona afectada por el calor, que un día fue seguramente mucho más dura, pero más que eso no se podía apreciar, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. Quisiera despedir al profesor con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, muy amable.